para dar inicio a lo que es la última cátedra de la unidad 3 y del curso con epidemiología de campo número 3 de la hipótesis epidemiológica a finalmente la decisión sanitaria. Entonces, hagamos un pequeño recorrido de qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Primero habíamos partido con nuestra alerta epidemiológica. Eso es una de las cosas que tenían que tener dentro de la respuesta de la prueba teórica de la cátedra. El caso número 2 era ver que había una alerta epidemiológica. Partimos con nuestra alerta epidemiológica y nosotros nos pusimos a condensar todos los datos que teníamos disponibles de los pacientes que pudieran haber estado enfermos. Basado en nuestras definiciones de casos, las características que ellos tuvieran, identificación, características de la población, características clínicas, y formamos nuestro listado lineal que luego depuramos o limpiamos. Que no hubieran duplicado, que no hubieran errores de fecha, no hubieran exámenes repetidos o mal tomados. Y en base a ello, lo que nosotros empezamos a hacer fue construir primero nuestra curva epidémica, en la cual fuimos viendo en la dimensión de tiempo cuando empezaban a aumentar los casos, cuando llegamos al pico de mayor incidencia, cuando empezaban a disminuir con el tiempo, y siempre preguntándonos cuál era la ventana de exposición que habían tenido previamente. En base a eso lo integramos luego, ya habíamos hecho el análisis con el tiempo, pero también integramos lo que era lugar y persona. Si se acuerdan del caso de la semana pasada, lo que habíamos hecho era haber trabajado con un caso de una infección alimentaria que había ocurrido en un hospital por una comida que habían tenido. Y pudimos situarlo en un lugar, era el casino del centro hospitalario, y pudimos identificar que las personas pertenecían al grupo administrativo de los trabajadores del hospital. Y con eso ya teníamos la integración de lo que era la triada epidemiológica. O sea, si les pregunto en la prueba cuál es la triada epidemiológica, tiempo, lugar y persona. En base a esta información disponible, lo que nosotros pudimos establecer fue nuestra hipótesis epidemiológica, que era una explicación tentativa basada en la evidencia de qué es lo que estábamos viendo y que potencialmente pudiéramos verificar en base a la fuente y a la exposición. Y también nos permitió tomar acciones tempranas, que eran medidas preventivas para evitar que aumentara el número de casos de la enfermedad y siempre tratando de mantener la precaución dentro de nuestra población. Entonces, en base a estas dos características, nosotros pudimos establecer que pasamos desde la descripción que nos orienta hacia la sospecha y el análisis finalmente nos estaba permitiendo tomar decisiones sanitarias al respecto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a estar realizando el día de hoy es la parte final del análisis. ¿Qué vamos a partir haciendo? Seleccionando un diseño epidemiológico. ¿A qué me refiero con diseño epidemiológico? Cuando ustedes tengan, por ejemplo, la situación en que se encuentren, tengo una población de enfermos, tengo una población de sanos, ya lo vamos a ver con el caso del día de hoy, tengo que decidir cómo los vamos a estudiar. ¿Qué grupo voy a separar hacia qué parte? ¿Qué personas se van a ir hacia qué otro grupo? ¿Y qué fórmulas matemáticas voy a utilizar? ¿Cómo los voy a caracterizar? Todo ese tipo de combinatorias que hay asociadas a una investigación van a estar formando parte del diseño epidemiológico. Luego, con la información que nosotros recopilemos, vamos a poder construir una tabla de contingencia o de 2x2, como la habíamos visto en la primera unidad. Y en base a esta tabla, nosotros podemos hacer cálculos y adicionalmente interpretar medidas de asociación. ¿Se acuerdan que la asociación era cuando yo tenía una variable, la otra también cambiaba al mismo tiempo o eran independientes? Si una crecía, la otra también crecía, o si una crecía, la otra bajaba. En particular, vamos a ver el riesgo relativo y los odds ratios, que son las chances de probabilidad o la razón de probabilidad. Y esto lo vamos a estar aplicando al contexto del análisis epidemiológico para nosotros poder transferir esa información al equipo clínico y proponer adicionalmente recomendaciones sanitarias
para tratar de evitar que disminuyan los casos que estamos viendo que están ocurriendo. Entonces, el caso gatillante del día de hoy, lo que tenemos es básicamente que en las últimas 2 semanas el equipo de infecciones intrahospitalarias ha detectado un aumento en las bacteremias. De aquí en adelante, para hacerlo más simple, infecciones en la sangre. En pacientes hospitalizados en la UCI. Desde el laboratorio confirmaron con hemocultivos, cultivos de sangre, que son positivos, a todos ellos al mismo tipo de bacteria. Revisamos los registros clínicos y vimos que la mayoría de los pacientes afectados tenían catéter venoso central instalado, que es un catéter que se pone en el sector de acá o de acá, más o menos al nivel del hombro, para poder acceder más fácil a las arterias mayores. El equipo debe decidir si se trata de una coincidencia, un aumento esperado o una señal epidemiológica que requiere investigación. ¿Qué información tenemos? Que vienen de la unidad de UCI, que está una bacteremia, una infección en la sangre confirmada por cultivos, que la sospecha estaba asociada a un catéter venoso central. Nuestra fuente de datos son los registros clínicos principalmente y nos queda pendiente determinar si el catéter venoso central se asocia al aumento de casos. ¿Qué datos creen ustedes que adicionalmente necesitaríamos para poder definitivamente determinar si el catéter venoso central se asocia al aumento de casos? ¿Qué creen? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo? Ya, pero ahí nos están contando que es la UCI. Ya, perfecto. Ese es un buen momento para poder aplicar las matemáticas. Súper bien. ¿Qué más? Siempre podemos sumarle más cosas. Siempre podemos echarle más pelo a la sopa. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la fecha de instalación del catéter venoso central? ¿Cuántos días estuvo puesto? Quizás fueron personas que tenían el catéter por 2 semanas, en que presentaron más bacteremia. O quizás no, fueron personas que justo lo tuvieron 2 días y se enfermaron. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que ya venían más graves y más enfermos? Venían con un sistema inmune más debilitado y que por ello pudieron infectarse. Todos estos datos nosotros tenemos que tenerlo en consideración para poder ordenar la información que tenemos disponible y poder agruparla y poder llevarla al análisis posterior. ¿Qué tenemos hasta ahora? Sabemos que existe un aumento de infecciones en la sangre. Empezamos a detectarla mucho más a nivel del laboratorio. ¿Dónde están ubicados? Factor lugar. En la UCI. O sea, no están dispersos por el hospital. Están concentrados en una unidad en específico, la unidad de pacientes críticos. Y a todos ellos que hemos visto que han tenido una infección en la sangre, adicionalmente vimos que estuvieron usando un catéter venoso central. Por lo tanto, hacia allá va nuestra sospecha. Nos confirman además que a nivel microbiológico identificaron qué bacteria estaba causando la infección y que a nivel analítico estamos necesitando evaluar matemáticamente si es efectivamente relacionado con la exposición al catéter venoso central y el evento que es la infección. Antes que se me olvide, porque si no se me va a olvidar. Ya, la última del semestre. La última que nos queda. De hecho, y son justamente las últimas hojas que me quedan de ese cuaderno. Entonces, lo que inicialmente nosotros tenemos que hacer es proponer una hipótesis.
¿Cuál es la hipótesis que yo les traigo propuesta? Los pacientes con catéter venoso central presentan mayor riesgo de bacteremia que los pacientes sin catéter venoso central. ¿Qué opinan de la hipótesis? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Podemos arreglarla? ¿Podemos añadirle cosas? ¿Quitarle cosas? ¿Por qué está bien? Ya, sea crítica, eso me gusta. Critíquenme. Este es el momento para criticar. Ya, sí, está considerado con el catéter venoso central, ¿cierto? ¿Qué más podríamos rebuscarle? Ah, bien. Podríamos incluir las otras variables. Perfecto. Con esto, tal cual está, ustedes pueden hacer una comparación. Tiene cosas que yo pueda medir, porque en eso nos basamos, para poder comparar a una persona, por ejemplo, oye, es más alta o más bajo que yo, tenemos un punto de referencia. Podemos medir. ¿La hipótesis inicial tiene esas cosas? ¿Cosas que podamos medir? No, no tiene cosas que podamos medir directamente. Nos está dando una posible explicación, sí, pero no nos está permitiendo evaluar cosas. Y aquí es donde viene esta ventanita, que es donde nosotros vamos a estar definiendo qué cosas vamos a estar evaluando con nuestra hipótesis. Que esto es lo que es parte del diseño experimental o metodológico. Nuestra población que vamos a estudiar van a ser todos aquellos pacientes hospitalizados en la unidad de paciente crítico, en la UCI. ¿Qué vamos a evaluar como exposición? El uso de catéter venoso central. Y los vamos a separar, aquellos que lo utilicen en expuestos y en ellos que no lo utilicen no expuestos. Nuestro evento, nuestra variable que vendría siendo dependiente, va a ser si desarrollan infección en la sangre o no. Y adicionalmente, siempre tenemos que tener en consideración que nuestras tres variables de nuestra tirada epidemiológica van juntos. El tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante qué periodo de tiempo? De esta hipótesis que partimos la transformamos en una pregunta medible. Y ahora se transformó a ¿cuál es el riesgo relativo de desarrollar una bacteremia intrahospitalaria en pacientes de la UCI expuestos a catéter venoso central frente a los no expuestos durante este periodo? Ya, aquí se la soplo. El riesgo relativo, sí, efectivamente lo podemos medir. Podemos medir, por ejemplo, cuantificar cuántos tuvieron infección en la sangre, cuántos no tuvieron. Con un examen yo puedo decir si tuvieron, ¿sí? Ya. Puedo decir que ahora compararlos, por ejemplo, la cantidad, un grupo no expuesto es un número y compararlo con otro número de no expuestos. Ya, perfecto. Entonces tenemos elementos que son medibles. Eso es lo que a ustedes les interesa llegar. De hecho, después se van a acordar del profe cuando estén haciendo su tesis, que tienen que llegar a un punto que sea medible con su hipótesis. ¿Qué significa que la podamos medir? Principalmente vamos a empezar a recolectar la información que tengamos disponible en el campo. Vamos a realizar primero la comparación de los grupos. Vamos a analizar a los expuestos con los no expuestos o, en otras condiciones, a los sanos versus los enfermos. De ellos vamos a recopilar la información que tengamos disponible. Identidad, sexo, edad, si usó catéter, no usó catéter, qué estado de gravedad llegó, cuánto tiempo lo utilizó, si ocupaba antibióticos o no, etcétera, etcétera. Y vamos a resumir y organizar estos datos en nuestra tabla por dos, nuestra tabla de contingencia. Con esta tablita, que nos va a estar resumiendo en forma de números dos variables, nosotros vamos a poder estimar la asociación. Si pasa una de estas cosas, pasará de lo otro. Si aumento esto de acá, va a aumentar esto otro de acá. ¿Se asocian o no se asocian?
Y en base a ello nosotros vamos a hacer lo que es la interpretación crítica, o sea, poder no solo decir el riesgo relativo es 4. Ya, pero ¿4 qué? 4 más, 4 veces más. ¿Qué es? Dar una buena definición. Y en base a eso, poder decidir qué acciones vamos a tomar. Dentro de los estudios que existen en la epidemiología, existen dos grandes tipos. El primero, que se hace más conocido para ustedes porque son científicos, es el estudio experimental. Ejemplo, tengo una vacuna nueva para la influenza. ¿Qué hago? Tomo un grupo de personas, le digo, oiga, ¿usted se quiere vacunar contra la influenza? Sí, yo me quiero ser parte de este ensayo para probar la nueva vacuna en la influenza. Perfecto. Los separo intencionalmente en dos grupos. En uno prueba la nueva vacuna contra la influenza, en otro pruebo la de siempre. Aquí lo importante del deber ético es que no causemos daño y tampoco empeoremos la situación de los pacientes. Entonces, los mantengo con el mismo tratamiento. Yo como investigador intervine, los separé y adicionalmente administré algo. Eso es lo más típico que conocemos. Ustedes cuando hacen, por ejemplo, experimentos en el laboratorio, ustedes intervienen, ustedes juegan con las distintas variables. Pero en situaciones cuando estamos trabajando con humanos y adicionalmente en contextos hospitalarios, lo que corresponde es hacer un estudio observacional. Aquí es cuando nos cruzamos de mano atrás de la espalda y nosotros nos dedicamos a mirar, medir y documentar lo que estamos viendo, sin intervenir en el entorno. Va a ser la naturaleza quien decida qué persona o qué elemento va a formar parte del grupo de los expuestos y cuál va a formar parte del grupo de los no expuestos. Cada uno va a tener asignado por la naturaleza cuál va a ser el riesgo y en qué grupo va a estar presente. Ejemplos prácticos, nuestro estudio con nuestros pacientes de catéter venoso central. Otro ejemplo, personas que consumieron versus las que no consumieron un alimento. Un procedimiento. O sea, a nivel clínico nosotros no podríamos, para probar, por ejemplo, si con el catéter venoso central le da más infección, llegar y poner catéter venoso central de manera indiscriminada, sino que nos vamos a dedicar a lo que va a ser el estudio observacional. Y dentro del estudio observacional tenemos dos caminos que podemos elegir. Y ello va a depender de dónde estemos mirando la situación. Si, por ejemplo, nos planteáramos ahora, yo les digo, ok, todos de aquí en adelante vamos a separar en dos grupos el curso. Los que están a mano derecha, vamos a comer sucaritas durante desayuno en la mañana durante 10 años. Y a los de acá van a desayunar avena durante 10 años. Y propongo, vamos a hacer seguimiento durante estos 10 años y vamos a ver a quién le da diabetes. Nos pusimos en una exposición, sí, súper de sucarita a diabetes, hay varios pasos entre medio, pero es para poderlo hacer un poquito más ameno. Vamos a ver quién desarrolla diabetes. Nos pusimos desde la exposición y vamos a evaluar el desarrollo de la enfermedad. Para ese caso es el de cohorte retrospectiva. Nos plantamos, vemos primero la exposición y después vemos a lo largo del tiempo si se desarrolla la enfermedad o no. Por ejemplo, ahí está la dirección del análisis, desde la exposición hacia el evento. Comenzamos agrupando los individuos según su estado de exposición al factor de riesgo y aquí sería, por ejemplo, los pacientes con catéter venoso central y sin catéter y ver cuántos de ellos desarrollan la bacteremia en adelante. Pero también podríamos partir de una situación que fuera mucho más infrecuente, como por ejemplo las enfermedades genéticas. No son enfermedades que sean frecuentes en la población. Por lo tanto, para poder hacer este tipo de estudio necesitaríamos muchas personas durante mucho tiempo, lo cual es poco práctico porque el dinero siempre escasea. Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, el caso y control. Vemos de quienes aquí presentes en la sala
quiénes son diabéticos y vamos viendo hacia atrás si habrás puesto alguna vez a las azucaritas. Vemos factores de riesgo asociados con la exposición, pero el evento ya ocurrió la enfermedad. Partimos desde la enfermedad y vemos hacia atrás. En el ejemplo sería, por ejemplo, ver pacientes con bacteremia y sin bacteremia, con infección a la sangre, sin infección a la sangre, y cuántos de ellos tenían el reporte de haber utilizado catéter venoso central. Entonces, el mensaje para la casa de esta diapositiva es que la de corte retrospectiva parte desde la exposición hacia el evento y este parte desde el evento hacia la exposición. ¿Qué gracia tiene el de corte retrospectiva? Como yo les dije, vamos a poder reconstruir retrospectivamente nuestra población que va a estar bien definida. ¿Qué quiere decir bien definida? Que yo puedo contar a las personas que forman parte del grupo, de ambos grupos, por ejemplo, de los expuestos y no expuestos. Y tengo un número claro, un número específico. Con eso a eso hace referencia lo de bien definida. ¿Qué me va a permitir evaluar a quienes estuvieron expuestos y no expuestos y ver cuántos desarrollan el evento en cada grupo? Ejemplo de situaciones cuando podemos aplicarlo. Quienes asistieron a una comida institucional, si tenemos el listado de las personas que asistieron y además el detalle de que comieron, nos sirve este tipo de diseño. Los pacientes hospitalizados, ¿tenemos un registro de los pacientes hospitalizados? Sí. Cuando uno está en el hospital siempre hay un registro de uno. También, por ejemplo, una población susceptible en un brote, los vacunados versus los no vacunados. Entonces podemos reconstruir los grupos completos que están en riesgo. No, no he visto. Mientras que, por el otro lado, cuando hacemos de caso y control, lo que estamos viendo es una mirada hacia atrás. Ya tenemos la enfermedad, pero vamos viendo hacia atrás si efectivamente hubo una exposición a algún factor de riesgo. ¿Cuándo nos va a ser útil? Yo ya les daba un ejemplo. Cuando tengamos que investigar un evento o una enfermedad que sea poco frecuente. Por ejemplo, enfermedades genéticas. Cuando la población en riesgo es difícil de delimitar o reconstruir en su totalidad. Por ejemplo, ¿ustedes creen que para la pandemia ocupamos estudios de tipo corte retrospectivo o caso y control? ¿Podíamos mantener el registro continuo de toda la cantidad de personas que llevábamos infectadas y rastrearlas específicamente a dónde estuvieron y con quién se expusieron? No, era prácticamente imposible. Entonces, caso y control nos viene a salvar en situaciones de brotes. ¿Ya? También eso puede ser pregunta de prueba. Y si queremos estudiar múltiples exposiciones que sean sospechosas para un mismo brote. Por ejemplo, pacientes con bacteremia y sin bacteremia si tenían antecedentes del uso del catéter venoso central. O, por ejemplo, la listeriosis, que es como más o menos parecida a la salmonela, una infección alimentaria, versus los controles sanos. ¿Cuál fue el consumo previo de alimentos? Entonces, aquí utilizamos el de caso y control cuando es más fácil partir desde quienes enfermaron. ¿Me doy a entender? ¿Me logran seguir la idea? ¿Me siguen cuando les explico el de corte y de caso y control? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál elegir? Vamos a tener siempre que priorizar de acuerdo a la población que nosotros tengamos disponible. Si yo conozco bien a la población, la identifico, tengo un listado, un registro, no sé, por ejemplo, ustedes eran muy chicos cuando estaban disponibles, pero no sé si se acuerdan de los registros telefónicos. ¿Sí? Ya, perfecto. Si yo tuviera una identificación de ese tipo y viera a todas las personas juntitas de esa misma manera, puedo utilizar uno de corte retrospectiva. Los tengo todos identificados, básicamente. Los puedo agrupar entre expuestos y no expuestos y es muy útil para los eventos frecuentes. Enfermedades que sean frecuentes, sean fáciles de seguir, pero no es tan útil cuando la enfermedad es rara. Aquí dice
es factible de utilizar en poblaciones cautivas. En realidad, cautivas debería haber sido poblaciones que nosotros podemos definir, delimitar característicamente. Y nuestra estrella de medición va a ser el riesgo relativo, el RR. Mientras que, por ejemplo, en una población, cuando tengamos, por ejemplo, un brote que yo no le pueda seguir la pista tan fácilmente a todas las personas, vamos a utilizar de caso control y vamos a ver su exposición antes de, después de que presenten la enfermedad. Y vamos a comparar a los enfermos versus los sanos. Va a ser ideal para las enfermedades que son raras o brotes con pocos casos. Nos va a ser bastante útil frente a los brotes comunitarios o cuando se requiere una rapidez haciendo la investigación hacia múltiples exposiciones. Y aquí vamos a ocupar la prima del riesgo relativo, odds ratio, o la relación de chances. Entonces, partamos con una pequeña actividad. Siento que la sala se acaloró, ¿o soy yo? ¿Sí? Está caluroso, ya. Entonces, pequeña actividad. Tenemos estos tres escenarios y ustedes tienen que decidir si son para corte retrospectiva, caso control. Escenario A. Asistente a una actividad institucional con un coffee break. Cuentas con la lista exacta de invitados y sabes qué consumió cada uno y quiénes se enfermaron. Escenario B. Múltiples casos de listeriosis dispersos en distintas comunas de la región. Es imposible delimitar o conocer a toda la población que estuvo expuesta al alimento de origen. Escenario C. Pacientes ingresados en la UCI. Cuentas con el registro clínico completo de todos los hospitalizados, detallando quiénes utilizaron el CBC y quiénes desarrollaron la bacteremia. No se limiten solo a nombrar el diseño, también traten de justificar su elección. Demos unos 3 minutos para poder desarrollar esta actividad. Porque tenía 30. Ya. Ya lo conversenlo, cuestionenlo con sus compañeros. Yo voy a tratar de abrir las puertas mientras. Tenemos hasta las... Ya, una hora, ya.
5, 4, 3, 2, 1. Estamos. El año no. Ya. Jueguesela con la primera. Escenario A. Diseño de corte retrospectiva. Ya, dejemos la justificación para la siguiente diapo. Ayúdeme con la B. Caso control, perfecto. Y por allá, la C. De corte. Ya. Corte, caso control, corte. Veamos cuál es la revelación. Corte, caso control, corte. Bien. O sea, si les pregunto en la prueba van a poder realizarlo bien. ¿Qué gracia tienen cada uno de ellos? Acá tenemos, primero en el coffee break teníamos una población totalmente disponible y conocida y limitada. Por lo tanto, podíamos llegar a aplicar una de corte retrospectiva. Mientras que en la de la listeriosis teníamos a un grupo que la población era más difícil de reconstruir y desconocida, por lo tanto nos fuimos con caso control. Y para los pacientes de la UCI, como nos dijeron que teníamos el registro clínico cerrado, una de corte retrospectiva. Así que, súper bien. Ya, me estoy quedando tranquilo que les va a ir bien. Sí, lo vimos en la primera prueba. Sí, le estoy trayendo recuerdos de Vietnam ahora, pero para que lo refresquen también, porque ya tienen la base ya. Entonces, lo que vamos a estar realizando cuando ya recopilamos toda nuestra información es que a partir de nuestra base de datos, que es nuestro line list, lo limpiamos, lo dejamos lo más ordenadito posible. Cada paciente va a representar una fila y cada columna una variable que vamos a estar teniendo, como las bases de datos que ustedes ya tienen disponibles para su informe. Luego en base a ello, lo que vamos a hacer es agrupar la información y sintetizarla, o sea, resumirla. Nos vamos a quedar con dos variables que son dicotómicas. ¿Por qué dicotómicas? Porque caen entre la categoría de sí o no, presente, ausente. El estado de exposición y el estado de enfermedad. ¿Cómo vamos a resumir esta información? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, si ustedes me llegan y me mandan toda la base de datos del Excel, y no ponen la información resumida en la hojita que corresponde, yo me voy a marear con toda la información que ustedes me dejen expuesta. No, tiene que ir consolidada para que sea más fácil tomar una decisión. Y aquí es donde surge nuestra tabla de contingencia o de 2x2, que ya la habíamos visto anteriormente en la primera unidad. ¿Qué vamos a tener dentro de ella? Valores para los expuestos enfermos, número para los expuestos sanos, los no expuestos enfermos y los no expuestos sanos. Para poder responder qué pregunta, si el evento fue más frecuente en los expuestos que en los no expuestos. Esta es la estructura general, se los vuelvo a presentar, ya la habíamos visto anteriormente, pero aquí están. Primero lo que vamos a... Sí, la habíamos visto en la unidad 1. ¿La habíamos visto en la unidad 1? Vamos, a coro. Gracias. Ya. Eso se llama efecto Mandela. Primero, en las filas vamos a anotar la exposición. Si es positiva, si estamos frente a la exposición, no hubo exposición. Y en las columnas vamos a anotar el resultado, el efecto que estamos teniendo. Presencia del efecto, ausencia del efecto. Yo les pongo en la prueba que ustedes desarrollen su propia tabla en base a la información que yo les vaya a dar. Primero pongo exposición en las filas y primero va exposición positiva o si hubo exposición, no hubo exposición. Columna si hubo evento o hubo enfermedad, no hubo evento, no hubo enfermedad. ¿Cómo lo aplicamos, por ejemplo, para nuestro caso de infecciones que tenemos presentes el día de hoy? A corresponde a, tiene el catéter y tuvo bacteremia. B tiene el catéter, pero no hubo bacteremia. C no tiene el catéter, pero tuvo bacteremia. Y D no tuvo el catéter y no tuvo bacteremia. Adicionalmente, llamarle la atención acá particularmente a estos valores que son los totales
catéter venoso central, que es la exposición, y sin catéter venoso central, que es la no exposición. Porque en base a estos números nosotros vamos a poder sacar relaciones, de verdad, es sumar y dividir. Nada más que eso tienen que saber para la prueba. Vamos a poder estimar de manera más fehaciente cuál es el número, cuáles son las proporciones involucradas. Por ejemplo, para que lo vean con mayor claridad, aquí tenemos dos situaciones en que tenemos 60 personas que tuvieron catéter venoso central y 60 personas que no lo tuvieron. Quiero que se fijen simplemente en esta columna de acá. ¿En cuál tengo mayor cantidad de casos de bacteremia? En los que tienen catéter. Mientras que en los que no tuvieron catéter solamente hay 3 casos. O sea, ya notamos que existe una gran diferencia. Esta es la información del caso que recopilamos del día de hoy. Les podría decir que es un caso verdadero, pero para que chamullarles. Es un caso que escribí para la clase del día de hoy. En base a esa información, porfa, esto también tomenle nota o corríjanlo o tomenle una foto porque en el PowerPoint desafortunadamente estaban cambiados los valores. Aparecía 60 arriba y 12 abajo, ¿ya? Con esta información lo que nosotros vamos a estar expuestos va a ser calcular la frecuencia o la tasa de ataque, o la frecuencia o la incidencia. Primero va a ser medir el riesgo en el grupo que está expuesto. ¿Qué hacemos con esto? Tomamos el valor A, y lo dividimos por la suma total, que sería este, que es A más B. Y nos da que tienen, si divido 12 en 60, nos da 0,2. Ese número, si lo convertimos en porcentaje, nos da 20% de riesgo. Y también vemos el riesgo en el grupo no expuesto. Ahora tomamos el valor de C, y lo dividimos por C más D. Y nos da que existe un 5% de riesgo. O sea, ya simplemente al mirarlo vemos que las personas que tienen el catéter venoso tienen un 20% de riesgo, mientras que aquellos que no ocuparon catéter tienen un 5% de riesgo. Tiene más porcentaje de riesgo los que tuvieron el catéter venoso central. Pero nos piden demostrarlo matemáticamente. Y aquí es cuando entra el riesgo relativo, que es simplemente hacer la fórmula de la división. El riesgo en los expuestos versus el riesgo en los no expuestos. ¿Y qué hacemos simplemente con estos valores? 0,2 dividido 0,05, que son los valores con decimales. Y nos da un riesgo relativo de 4. Ahora, ese 4 siempre tenemos que interpretarlo en base a algo. Y estas son las probabilidades. ¿Cuál es la interpretación correcta de todo esto? Es que los pacientes con catéter venoso central presentaron 4 veces, 4 porque este es un factor multiplicador, el riesgo de desarrollar bacteremia en comparación con los pacientes manejados sin este dispositivo. Esa es la forma que si yo les pido en la pregunta, en alguna de las preguntas de desarrollo, ustedes deben responder de esa forma. ¿Ya? Lo vamos a ver incluso con una diapo más adelante. Pero esa es la forma que ustedes deberían responder. Podemos tener distintos valores que nos dé el riesgo relativo. Podría ser, por ejemplo, igual a 1. Cuando sea igual a 1, vamos a ver que hay ausencia de diferencia de riesgo. O sea, podemos decir que no hay asociación entre las variables. No pasa nada cuando una cambia en base a la otra. Cuando tenemos que el riesgo relativo sea mayor a 1, vamos a decir que existe mayor riesgo y que el factor aumenta la probabilidad de que ocurra el evento. Mientras que si nos hubiera dado un valor menor a 1, por ejemplo 0,5, vamos a decir que hay menor riesgo y que el factor va a estar protegiendo de que ocurra el evento. El riesgo relativo siempre nos va a estar indicando una fuerte asociación, pero lo importante, y esto es mensaje para la casa y para la prueba, no demuestra causalidad.
No podemos echar la culpa en base simplemente al valor del riesgo relativo. Por otro lado, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando nuestra población no está bien definida? Cuando es más dispersa, cuando no podemos seguirla correctamente, ocupamos acá lo que se llama, por ejemplo, razón de momios o productos cruzados, que son los odd ratios. No podemos hacer el cálculo directo dentro de esta tablita con el A más B y el C más D, sino que simplemente nos tablita de exposición y casos. El A, B, C y D. ¿Y cómo hacemos este cálculo de probabilidad? Simplemente por multiplicar los valores y dividirlos. A por D dividido B por C. Y en base a eso nosotros podemos decir cuáles son las chances de que teniendo esa exposición la persona haya desarrollado la enfermedad. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos? Dependiendo del tipo de pregunta que nosotros nos estemos realizando. Por ejemplo, para utilizar el riesgo relativo, la pregunta es cuántas veces es más probable enfermar si se está expuesto. Mientras que las razones, los odds ratios, es cuántas veces es más probable haber estado expuesto si se está enfermo. RR lo ocupamos en estudios de corte, OR lo ocupamos en casos y controles. Mientras que el riesgo relativo es una medida directa y más exacta del riesgo, la odds ratio es más indirecta. Si el evento llega a ser raro, por ejemplo, estamos estudiando una enfermedad genética, el odds ratio es una excelente aproximación al riesgo relativo. No lo reemplaza, pero se aproxima mucho. Mientras que si el evento es muy frecuente en la población, el odds ratio va a estar sobreestimando el efecto, nos va a dar un valor muchísimo más alto que el riesgo relativo. Y ahí podemos caer en una confusión. ¿Qué importa que se lleven para la casa? Ya lo comentamos ya, que tener un valor alto no implica necesariamente el tener una causalidad asociada a esto. Por ejemplo, podría ser que todos los pacientes que tuvieron bacteremia y que justo tuvieron catéter venoso central venían más graves y venían con un sistema inmune más debilitado. Podemos ser más quisquillosos aún, más pasadizos de rollo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a todos les tocó una misma enfermera que no se lavaba las manos y manejaba el catéter venoso central así nomás? Es un riesgo. Y no era culpa del catéter, era culpa de, oh, nos pasó que justo la enfermera les movía el catéter con las manos sucias. Entonces, lo importante que quiero que se lleven de esta diapositiva es que tener un valor alto no implica necesariamente la causalidad, no demuestra causalidad. ¿Cómo lo vamos a interpretar correctamente y cómo espero que ustedes lo escriban en la prueba? Si les da un RR de 4, no me vayan a poner directamente RR igual 4 o que los pacientes con catéter venoso central se infectan más, sino que lo que yo espero y cómo deberían escribirlo de manera correcta es que los pacientes con CBC presentaron 4 veces el riesgo de bacteremia en comparación con los pacientes sin CBC durante el periodo analizado. Esa es una forma correcta de tomar un indicador matemático y poder traducirlo, ponerlo en palabras en las cuales nosotros podamos tomar una acción al respecto. Y en base a ello, nosotros, por ejemplo, podemos indicar a una revisión de los protocolos de higiene, auditar el cumplimiento de las medidas que se estén tomando para manejar el catéter venoso central y reforzar la vigilancia epidemiológica. Ya, les propongo que esta actividad la dejemos para la casa, para que respiren un ratito, unos 5 minutos, yo les prenda la luz, despierten, y continuamos con la última parte. Pero lo más importante de la sesión ya lo dejamos cubierto con esto. ¿Ya? Perfecto. Porque nos quedan hasta las 5:30, nos quedan 30 minutos. Ya. 5 minutitos para que se relajen y se estiren.
A ver, lenguaje. Sí, por ahí anda dando vuelta. No sé quién la tendrá. Antes del caso antes del caso contrario. Echamos una mirada. Esta
que identifiquen el elemento analítico que yo les vaya a subrayar. ¿Sí? Diapo 6. Sí, diapo 8. Se la están perdiendo por estar conversando. Eh, la 9, sí, también. La 12. Por ejemplo, dentro de una tabla. Ajá, sí, especialmente, lo que especialmente quiero que se queden con es la 20 y la 24. Eso sería. Diga, ya volvimos ahora, retomamos la sesión. ¿Ya pasaron? Sí. Ah, va una buena tincada por ahí. Aquí ya pasamos a la etapa final, así que ya nos queda poquito rato, ya vamos a terminar y con esto se cierran las cátedras del semestre. Lo importante es que siempre mantengamos una continua vigilancia sobre lo que estamos realizando en nuestra institución de salud, si se van a dedicar a ello. Lo importante es que los brotes no se evidencian de simplemente un momento para otro y se nos desbocó el brote. Tenemos, por ejemplo, que a través de la vigilancia, vamos a ver aumentos sostenidos en los casos que vayan pasando a lo largo del tiempo. O vamos a ver que se repite muchas veces el mismo tipo de bicho que vamos encontrando asociado a algún examen. También podemos verlo a nivel de los lugares en los que nosotros nos desenvolvemos, alguna sala o un servicio o una unidad clínica específica, o podemos verlo también con cierto tipo de intervenciones. Y lo importante es que siempre tengamos la precaución de tener ojo con respecto a la resistencia a los antibióticos. Entonces, independiente de la mención en que ustedes estén, van a poder recibir pacientes, ya sea hospitalizados o sean ambulatorios, que van a poder presentar algún tipo de intervención y ustedes van a tener que saber manejarlo. Por ejemplo, recordar que su profe les dijo, es bueno y necesario tener una buena higiene de manos, porque si yo estoy poniendo un paciente que está hospitalizado y tiene un catéter venoso central, si yo no me lavo las manos adecuadamente, voy a poder quizás contaminarlo con algún agente patógeno que tengo presente en mi sala de rayos y le voy a causar una enfermedad que después quizás se va a propagar por toda la UCI del hospital. Y cuando vayan a hacer la trazabilidad, van a ver que yo tuve la culpa. Entonces ahí me acuerdo del profe Cristian que me dijo, hay que hacer un correcto lavado de manos, hay que tomar las precauciones para que yo no me infecte tampoco y siempre tratar al paciente de la mejor manera posible, con la mayor precaución posible. ¿Ya? Para que vean que no solo aplica el laboratorio. No me miren con cara de miedo, sino lo retes, es un mensaje para el futuro de la vida. Por eso es importante que nosotros tengamos a través de nuestros sistemas de notificación que estemos notificando diariamente las enfermedades de notificación obligatoria, porque nos va a permitir consolidar los grandes volúmenes de datos que estamos manejando y adicionalmente vamos a detectar tempranamente cualquier cambio en las tendencias que veamos y con ello tomar decisiones sanitarias que sean prontas y que tengan un efecto, lo ideal, lo más inmediato posible. ¿Cómo vamos a ver algunos algoritmos de confirmación? Por ejemplo, evaluar a qué paciente va a estar entrando, por ejemplo, al algoritmo de vigilancia como lo de EpiVigila, viendo quién está entrando, qué síntomas o nexos específicos exige el sistema para poder avanzar con el criterio clínico y epidemiológico, qué tipo de muestras se están solicitando para poder clasificarlo, qué prueba se le va a estar haciendo, qué limitaciones tiene alguna prueba o cuál está aceptada por la norma, cuáles son las reglas de los resultados que vamos a tener, que hay algo específico que vamos a confirmar
detectar la enfermedad y cómo lo vamos a clasificar, si confirmado, probable o descartado. ¿Por qué es relevante? Porque ustedes, futuros tecnólogos médicos, van a tener desde sus distintas menciones la tarea de detectar y caracterizar qué tipo de patógeno estamos viendo. Ver si es que tiene alguna resistencia a antimicrobianos. No es lo mismo que yo tenga una conjuntivitis con una bacteria que sea resistente al Oftagel, por ejemplo, que es el más económico, más accesible para la señora Juanita en la farmacia que está más cerca de su casa, a que yo tenga que recetarle una gotita para los ojos con antibióticos que valen 40.000 pesos y que no le sirve, no le hace mucha gracia gastar 40 lucas en algo que sube muchísimo el precio. Y que ustedes manejen, ok, si por este tipo de bicho, yo voy a poder recetarle este tipo de tratamiento. Que tengan también dentro de ustedes incorporado el hecho de la trazabilidad, o sea, que desde el resultado nosotros podamos volver al paciente y en cualquier etapa poder retomar si es que nos llegamos a perder y poder volver al punto de inicio o al resultado final. Y también es importante que se lleven para la casa el mensaje que nosotros estamos implicados con las alertas asociadas en la calidad de los resultados que estemos dando o de los diagnósticos que estemos dando. Y toda la información que provenga desde nosotros, como por ejemplo asociados a epidemiología, lo estemos comunicando de manera oportuna a todos los equipos con los que estemos trabajando. No trabajamos de manera aislada, trabajamos como un equipo en todo ámbito de situaciones. ¿Por qué las guías requieren una vigilancia más específica? Porque las vemos asociadas a los entornos clínicos y generalmente están asociadas a las hospitalizaciones, al uso de los dispositivos invasivos, cirugías, procedimientos o algunas prácticas clínicas. Lo importante de esto es que nosotros tengamos identificado al caso que está infectado nuestro numerador y midamos con exactitud a la población que está expuesta. Esto ya es más de complemento, quizás no entren tantas preguntas respecto de esto en la prueba, prefiero que nos aboquemos a lo que nos queda más bien de base epidemiológica. Lo importante es que ustedes sean capaces de poder transmitir un mensaje que sea claro, conciso al equipo médico con el que estén trabajando. No sean, por favor, de que simplemente no, yo hago la pega de trabajar con el equipo y hasta ahí nomás llego. Si los invitan a formar parte de algún equipo intrahospitalario, acéptenlo. ¿Por qué? Porque si lo vemos fríamente, le sirve para el currículum y para hacer carrera. Si lo vemos desde el lado más cálido, es porque están ayudando a hacer mejor la calidad de la salud de las personas. Y tienen que poder manejar este nivel de lenguaje. No quedarse simplemente, no, hubieron 12 casos de infección a la sangre. Podemos decir, complementarlo un poquito más. Decir 12 bacteremias de los 60 pacientes que tuvieron catéter venoso central. Y llevarlo un poco más allá. Decirles, tuvimos tantas bacteremias en 1000 días de uso de catéter venoso central. Y esa información es mucho más manejable y podemos hacer mucho más con ello a nivel clínico. Lo importante es que, por favor, y esto lo tomo porque ya en un par de años les va a tocar hacer las prácticas clínicas y se van a ver enfrentados a cómo llevamos esto al nivel de la práctica. Siempre, buena higiene de manos, asegurar la adherencia a la técnica en momentos clave de la atención. ¿Cómo hacemos el manejo de los dispositivos? Quizás no estemos directamente, pero podemos supervisar, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Algo me hizo ruido, ¿cómo está manejando el dispositivo? Ojo con eso. También hacerle la auditoría a cómo estamos midiendo los paquetes de prevenciones para los accesos vasculares, en el caso de nuestro caso gatillante. A nivel de laboratorio y la técnica, lo que corresponda a los exámenes que podemos emitir desde el laboratorio y la caracterización de la resistencia antimicrobiana y ser parte activa del del equipo clínico en realidad con una entrega de información y retroalimentación continua al resto de las personas que conforman nuestro equipo. Dejémoslo de ensayo para que practiquen para la prueba. Están las respuestas más adelante, pero también diapositiva 34, estudienla, repásenla, porque algo podrá salir de ella el día lunes. Aparte, ya estamos más o menos en hora. Lo importante, y qué es lo que hicimos el día de hoy, ya para cerrar esta unidad, partimos desde una pregunta que tiene características medibles. Y que epidemiológicamente es objetiva y podemos hacer contraste en base a ella.
estimamos cuál era el diseño adecuado. Ustedes mismos me dijeron qué tipo de diseño nosotros los vamos a poder estar aplicando de acuerdo a las características de la población y la información que tenemos disponible de ella. Y cómo nosotros después obtuvimos esa información y la pudimos plasmar en una tabla con dos tipos de variables. Y en base a ello obtuvimos medidas de asociación, como el riesgo relativo o los odds ratio, que al final pudimos expresarlo de forma tal que nos transmitiera un mensaje del riesgo que estaba ocurriendo. Finalmente, dentro del contexto de las infecciones asociadas a la atención en salud, lo importante es que nosotros también aportamos con un aporte a la trazabilidad epidemiológica y a la alerta temprana. Ya chicos, para cerrar lo que es el contexto de cátedra, yo cuando partí este semestre, que es primera vez que hago el curso, les dije que no se los iba a dar fácil. Así que, por favor, váyanse con ese mensaje, que quizás en epidemiología no lo vayan a aplicar tanto como herramienta práctica y trabajen en ella, lo más probable. Yo sé que muchas veces algunas cosas del ramo se volvieron lateras, es normal, así somos los profes, tenemos que dar la lata de vez en cuando. Pero lo importante que quiero que se lleven es que les nazca la curiosidad, que no se queden sentados, que se cuestionen los resultados que hay detrás, que tengan espíritu crítico de mirar un papel o ver lo que está haciendo un colega y poder cuestionarlo si está bien realizado o no. Y en base a ello, ver cómo esto va cambiando, cómo va variando dentro del tiempo y tomar las mejores medidas porque nosotros estamos llamados a ser los que mejoren la salud de nuestra población. Con eso no se las doy fácil. Así que ya me doy por pagado. Nos vemos el día viernes. El día viernes siguen trabajando con la base de datos. Yo voy a estar disponible para las preguntas. Y hoy día es jueves. O mañana es viernes. Se me pasó la semana. Ya, mañana les adapto la planilla de la información que necesito para el informe. Para que lo tengan trabajado. Pero sigan trabajando en base a ello. ¿Ya? Eso chicos, muchas gracias por venir.